¿Te atreves a mirar lo que otros prefieren olvidar? Bienvenido a Terror Abismal, donde lo inexplicable cobra vida y el miedo es solo el comienzo. Esta noche, adéntrate en 4 historias reales que ocurrieron en un lugar que muchos asocian con juegos y risas infantiles, una casa del árbol. Pero estas no son casas comunes, algo siniestro habita entre sus maderas crujientes. En la casa del árbol maldita, descubrirás el oscuro secreto que una familia enterró por generaciones. En el susurro de las hojas muertas, una inocente exploración se convierte en un juego mortal con un muñeco que no quiere estar solo. En la casa del árbol de Clara, una niña desaparecida clama desde lo alto por ayuda o por compañía. Y en lo que habita en las ramas, lo que cuelga de un árbol no siempre es una rama. Dale play, si te atreves. Suscríbete, activa la campanita y prepárate para descender al abismo del miedo. La voz en la casa del árbol. Mi nombre es Cristóbal Ramírez, y durante años he guardado para mí esta historia que ocurrió cuando tenía 11 años. A veces pienso que fue una pesadilla, pero cada vez que paso cerca de ese viejo terreno abandonado, algo dentro de mí se retuerce. No sé si fue un espíritu, una maldición o simplemente mi mente de niño, pero lo que viví en esa casa del árbol marcó mi vida para siempre. Todo comenzó en el verano de 2007, cuando mi familia se mudó a una pequeña comunidad rural en el sur de México, cerca de las montañas de Oaxaca. Mis padres compraron una casita alejada del pueblo, con un terreno grande y rodeado de árboles altos y secos. Al fondo del terreno, entre 2 encinos torcidos, se alzaba una vieja casa del árbol de madera podrida. Era una estructura simple, de unos 3 metros de altura, con una escalera hecha de troncos clavados al tronco principal. Desde el primer momento, esa casa del árbol me llamó la atención y también me incomodó. Había algo en ella que me hacía sentir observado. No subas ahí, me advirtió mi madre el primer día. Esa cosa se ve vieja y peligrosa. Pero a los 11 años uno cree que nada puede pasarle. Y en esa zona no había niños de mi edad, así que, por puro aburrimiento, comencé a visitar la casa del árbol a escondidas. El primer día que subí, crujió tanto que pensé que se caería. El interior era estrecho y oscuro, con una ventanita redonda cubierta de telarañas. Había un viejo cuaderno tirado en una esquina, con hojas amarillentas y cubiertas de polvo. Empecé a hojearlo y me di cuenta de que estaba lleno de dibujos extraños, personas sin rostro, figuras alargadas, árboles con ojos, niños con bocas abiertas gritando. Al final del cuaderno, había una frase repetida muchas veces: Él vive en los árboles. Él escucha. Él llama. No entendí qué significaba, pero una sensación de frío me recorrió la espalda, a pesar del calor de verano. Cerré el cuaderno y lo dejé donde lo encontré. Pero no me fui. Algo me decía que debía quedarme. Esa noche, escuché ruidos afuera de mi ventana. Al principio pensé que era el viento, pero luego escuché claramente un susurro: sube. Me tapé con las sábanas temblando. Mis padres no oyeron nada. Al día siguiente me convencí de que lo había imaginado. Pero en el fondo, algo dentro de mí quería volver a la casa del árbol. Regresé la tarde siguiente. Subí con una linterna que robé de la cocina y volví a revisar el cuaderno. Esta vez, noté que en la contraportada había un nombre escrito con tinta roja: Tomás Ibarra. Cuando le pregunté a mi madre si conocía a alguien con ese nombre, se puso pálida. Me dijo que ese niño vivía ahí hace muchos años, antes que nosotros. Desapareció a los 9 años. La policía nunca encontró su cuerpo. Solo sabían que le gustaba jugar en esa casa del árbol. Aquella noche, mientras intentaba dormir, la linterna que me llevé se encendió sola. Estaba sobre mi escritorio, pero el haz de luz apuntaba directamente a la ventana. Me levanté temblando para apagarla, y justo cuando lo hice, escuché unos pasos arriba de mi cuarto, donde solo había techo. A la mañana siguiente, convencí a mi padre de que me ayudara a revisar la casa del árbol. Le dije que quizás había alguien viviendo allí.
Subimos juntos, y aunque él no vio nada raro, yo sentí un olor a humedad y algo más, un hedor a carne podrida. Le mostré el cuaderno, pero ya no estaba. Había desaparecido. Mi padre me regañó por inventar cosas y me prohibió volver a subir. Esa noche no dormí. Escuchaba golpes secos en el techo, y una voz cada vez más clara: Cristóbal, él te vio. El terror se apoderó de mí. Ya no era solo miedo, era la sensación de estar marcado por algo. Durante los días siguientes, comencé a tener pesadillas. Soñaba con el cuaderno, con los árboles torcidos y con un niño sin ojos que me señalaba desde la ventana de la casa del árbol. Una madrugada me desperté empapado en sudor. Me levanté y miré por la ventana. Allí estaba, una figura parada en la casa del árbol, mirándome. No tenía rostro, solo una masa oscura con brazos larguísimos que rozaban el piso. Salí corriendo al cuarto de mis padres, pero cuando mi papá revisó, no había nada. Esa mañana, no aguanté más. Volví solo, decidido a terminar con eso. Subí con un fósforo y una botella de alcohol. Si ese lugar estaba maldito, debía destruirlo. Cuando llegué, lo encontré todo lleno de símbolos tallados en las paredes. Círculos, ojos, cruces al revés. En medio del piso había un agujero pequeño cubierto por una tabla. La levanté y encontré algo envuelto en una sábana podrida, unos huesos pequeños, con un suéter infantil aún puesto. Era Tomás. No podía ser otra cosa. El cuaderno no mentía. La criatura de los árboles lo había atrapado y escondido allí. En ese momento, la puerta de la casita se cerró sola, de golpe. El viento se detuvo. Todo quedó en silencio. Y luego lo escuché, un gemido largo, seco, profundo, como si la madera misma estuviera llorando. La criatura apareció frente a mí, emergiendo de la esquina más oscura. No caminaba, se deslizaba como una sombra pegajosa. Su cuerpo parecía formado por ramas secas, pero su cabeza era una esfera negra sin rostro. Me quedé paralizado. Solo pude gritar: yo no soy él, yo no soy Tomás. Y fue como si algo lo detuviera. La criatura se detuvo, se dio media vuelta y se desvaneció entre las paredes de madera. Sin pensarlo, tiré el alcohol sobre todo el interior y prendí fuego. Bajé como pude. Las llamas devoraron la casa del árbol en pocos minutos. Mis padres salieron alarmados y llamaron a los bomberos. Cuando revisaron entre los restos quemados, encontraron los huesos. La policía confirmó que eran restos humanos. Un análisis posterior reveló que pertenecían a un niño de unos 9 años. Era Tomás Ibarra. Había estado ahí todo ese tiempo. Después del incendio, las voces cesaron. Nunca más volví a soñar con la criatura. Mis padres vendieron la casa ese mismo año y nos mudamos a otra ciudad. Hoy tengo 29 años. Cada vez que veo un árbol seco o escucho un crujido en la noche, recuerdo esa figura y su voz. No sé qué era exactamente, pero aprendí que hay lugares que guardan dolor, rabia y oscuridad. Lugares donde los árboles no solo crecen, también observan. Y si alguna vez escuchas que alguien te llama desde una casa del árbol, no respondas. El susurro de las hojas muertas. Mi nombre es Rodrigo Méndez, y lo que voy a contar ocurrió cuando tenía 12 años. Nunca hablé de esto con nadie, excepto con mi hermana menor, Sofía, que fue testigo de una parte. A veces me pregunto si todo fue real o una alucinación infantil, pero hay noches en que me despierto sudando frío, con el susurro de las hojas sonando en mis oídos. Todo comenzó en noviembre del 2010, en una finca que mis abuelos tenían en las afueras de Morelia, Michoacán. Ellos vivían en una casa antigua rodeada de árboles altos, especialmente robles y pinos. Lo más llamativo del lugar era una vieja casa del árbol construida por mi abuelo en los años 60 para mi papá y mis tíos. Ya estaba algo deteriorada, con la madera descolorida, clavos oxidados y enredaderas secas cubriendo parte de su base.
Nadie la usaba desde hacía años. Mi hermana y yo pasábamos cada verano ahí, pero ese año fuimos en otoño, por el cumpleaños de mi abuelo. Recuerdo que hacía frío, los árboles estaban llenos de hojas secas y el aire tenía un olor extraño, como a tierra mojada mezclada con algo más, algo rancio. Mi curiosidad por la casa del árbol nació desde el primer día. Aunque mi abuela siempre decía que nadie debía subir después del atardecer, yo quería explorarla. Algo me llamaba desde ahí arriba, como si me esperaran. Un día, mientras mis padres hablaban con los abuelos, agarré una linterna y subí. La escalera crujía y sentí que una de las tablas cedería. Cuando llegué, el interior estaba lleno de polvo y telarañas. Había un viejo baúl de madera contra una de las paredes, cubierto con una manta gris. Lo abrí. Dentro había juguetes viejos, soldaditos de plomo, canicas, una linterna oxidada y un muñeco de trapo con un rostro grotesco. Tenía los ojos cosidos con hilo negro y una boca hecha con una línea torcida. Me estremecí al tocarlo. Estaba frío, como si lo acabaran de sacar del refrigerador. Esa noche, no pude dormir. En la madrugada escuché algo moverse en el techo. Pensé que era una ardilla, pero luego escuché el sonido de pasos sobre hojas secas, justo bajo mi ventana. Me asomé. No había nadie. Pero una hoja seca negra estaba pegada al cristal, como si algo la hubiera presionado desde afuera. A la mañana siguiente, mi hermana Sofía me dijo que había tenido una pesadilla. Dijo que soñó con un niño parado en la casa del árbol, observándonos, con ojos completamente blancos. Me dijo que no debiste abrir el baúl, susurró. Me reí nervioso, pero por dentro, un frío me recorrió el pecho. Esa tarde volví a la casa del árbol. El muñeco de trapo ya no estaba en el baúl. Busqué por todo el lugar y no lo encontré. En su lugar, había una hoja negra, igual a la de la ventana. Sentí un escalofrío. Antes de irme, tallado con una navaja en la madera de una pared, vi una frase. Los que lo despiertan, deben jugar con él. Esa noche, la cosa empeoró. Escuché un golpeteo constante en la ventana. Me levanté y al mirar hacia afuera vi una figura pequeña, encorvada, con el rostro cubierto con lo que parecía un saco. Corrí a la cama de mis padres, pero no me creyeron. Dijeron que eran sueños. La siguiente mañana, Sofía desapareció por una hora. La encontramos en la casa del árbol, dormida, con una hoja negra sobre el pecho y el muñeco de trapo entre sus brazos. No recordaba cómo llegó ahí. Solo repetía una frase, como hipnotizada. No quiere estar solo. No quiere estar solo. Mis padres se preocuparon y decidieron irse al día siguiente. Pero esa noche fue la peor. La casa del árbol se iluminó sola, como si alguien estuviera arriba con una linterna. Mis padres dormían profundamente, pero yo no pude más. Salí con una linterna y fui hasta el árbol. Cada paso se sentía más pesado, como si el aire se volviera denso. Al subir, sentí que algo me observaba desde la oscuridad. Al entrar, vi al muñeco sentado en una esquina, con su rostro cosido mirándome fijo. Pero eso no fue lo peor. Al fondo de la casita, estaba el niño del que hablaba Sofía. Un niño pálido, con ropas antiguas y ojos blancos como el papel. Me miraba sin moverse. Jugaste con sus cosas, dijo con una voz que sonaba dentro de mi cabeza, no en mis oídos. Ahora tienes que quedarte con él. De pronto, la puerta se cerró de golpe y la linterna parpadeó. El muñeco comenzó a mover su cabeza lentamente, como si estuviera vivo. No podía gritar. Mis piernas no respondían. El niño extendió su mano, y de su palma salieron hojas secas negras que comenzaron a cubrir las paredes. Un susurro llenó el aire. Él era mío, ahora tú también lo eres. De algún modo, logré moverme. Saqué mi encendedor y quemé una de las hojas que colgaban del techo. En cuanto el fuego tocó la madera, el niño gritó. El grito no fue humano.
Fue seco, profundo, como el crujido de 1000 ramas. Bajé corriendo mientras el fuego comenzaba a consumir la estructura. Mis padres salieron corriendo al escuchar los gritos. Llamaron a los bomberos, pero ya era tarde. La casa del árbol se quemó por completo. En los restos encontraron algo extraño, un pequeño esqueleto humano cubierto por una manta y abrazado al muñeco de trapo. La policía investigó y descubrió que en 1972 un niño llamado Luis Ángel, vecino de mis abuelos, desapareció. Lo último que se supo de él fue que había ido a jugar a la casa del árbol. Su cuerpo nunca fue encontrado, hasta ese día. Sofía nunca volvió a hablar del tema. Dice que no recuerda nada. Pero a veces, cuando duerme, murmura frases extrañas. Y yo, cada vez que escucho hojas secas crujir bajo mis pies, siento que él me sigue observando. Nunca más volví a esa finca. Mis abuelos la vendieron al año siguiente. La casa nueva que construyeron ahí fue abandonada poco después. Nadie quiso vivir más cerca de ese árbol. Porque aunque ya no hay casa del árbol, los susurros siguen. Y las hojas negras nunca se fueron. La casa del árbol de Clara. Mi nombre es Clara Espinosa. Tenía 13 años cuando todo sucedió. He tardado mucho en reunir el valor para contar esta historia, pero cada vez que cierro los ojos, vuelvo a estar allí, escuchando esa respiración pesada detrás de mí, oliendo el polvo viejo mezclado con madera húmeda. Viendo esa silueta inmóvil desde la ventana de la casa del árbol. A veces, los recuerdos no te sueltan. Te muerden y se quedan colgados del alma. Todo comenzó en el verano de 2011, cuando mis padres decidieron que pasaríamos las vacaciones en el viejo terreno de mi tía abuela Elena, en un pueblo alejado en las montañas de Chiapas. Un lugar lleno de vegetación, neblina al amanecer y caminos de tierra que crujían bajo tus pies. La casa era antigua, rodeada de árboles frondosos que casi tocaban el techo. Pero lo que más me llamó la atención desde el primer día fue la casa del árbol que estaba a unos 20 metros de la casa principal, justo encima de un roble retorcido. La estructura, aunque vieja, seguía en pie. Tenía una escalerita de madera, una pequeña baranda y una ventanita circular que parecía un ojo vigilante. Esa casa está maldita, Clara, me dijo doña Teresa, la vecina más anciana del pueblo. Desde que la construyeron, nunca estuvo sola. No le di importancia. Pensé que solo eran historias de pueblo, exageraciones para asustar a los niños. Pero había algo que sí me inquietaba, nadie se acercaba a ese árbol. Ni siquiera los pájaros se posaban en él. Mi tía Elena me lo dijo de forma clara. Puedes ir donde quieras, menos a la casa del árbol. Es peligrosa. Desde que desapareció mi hija Lucía, nadie ha vuelto a entrar ahí. Ese nombre. Lucía. Algo en mi mente hizo clic. Mi madre me había contado alguna vez que tenía una prima que desapareció a los 12 años sin dejar rastro. La policía buscó por semanas, pero nunca encontraron su cuerpo. Lo único que quedó fue un zapato pequeño, justo a los pies del roble. Una noche, no pude resistirme. Tomé una linterna y salí a escondidas. Subí la escalerita despacio, con cada peldaño crujiendo bajo mi peso. El aire se volvió más frío mientras ascendía. Cuando abrí la puerta, un olor penetrante a encierro me golpeó en la cara. Era una mezcla de madera húmeda, tierra vieja y algo más, algo podrido. El interior era estrecho y polvoriento. Había una muñeca de porcelana sentada en una esquina, con la cara agrietada y un vestido blanco manchado. A su lado, una libreta de dibujo. La abrí. Página tras página, había retratos hechos con lápiz de una misma niña, ojos grandes, pelo lacio, boca pequeña. En las últimas hojas, el rostro se deformaba. Se alargaba. Perdía los ojos. En la última página solo había una frase escrita con letra infantil y temblorosa. Ella no me deja ir. De pronto, sentí un susurro cerca del oído, como un aliento frío. Clara,
Me giré bruscamente. No había nadie. Pero en la ventanita, por un instante fugaz, vi un reflejo, una niña parada detrás de mí, con el rostro cubierto por sombras. Salí corriendo, bajé los escalones casi rodando y no paré hasta llegar a la casa. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa libreta, esa muñeca y a la niña. Al día siguiente le conté a mi tía lo que vi. Se puso pálida. No me regañó. Solo me pidió que le mostrara el cuaderno. Volvimos juntas. Cuando subimos, la libreta ya no estaba. Ni la muñeca. Fue ella, murmuró mi tía, con lágrimas en los ojos. Lucía sigue aquí. Yo lo sabía. Después de eso, las cosas empeoraron. En las noches, escuchábamos pasos sobre el techo. Rasguños suaves, como uñas pequeñas sobre madera. Y en el espejo del baño comenzaron a aparecer manchas en forma de manos. Pequeñas. Llenas de tierra. Sofocada por el miedo, decidí enfrentar lo que fuera que estuviera ahí. Subí una última vez a la casa del árbol. Era de madrugada, y llevaba conmigo una cámara y una linterna. Dentro, todo estaba en silencio. Pero al apuntar con la luz a la esquina, vi a la muñeca. Y junto a ella, la figura de una niña, de espaldas, con un vestido blanco sucio. No respiraba. No se movía. La linterna parpadeó. La cámara se apagó sola. ¿Lucía?, pregunté con voz quebrada. La niña giró lentamente la cabeza. No tenía ojos. Solo cuencas negras y vacías. Su boca se abrió en un gesto grotesco. Ella vive aquí, conmigo. De pronto, la puerta se cerró de golpe. Todo se volvió oscuro. Sentí que algo me rodeaba, como si ramas invisibles se enredaran en mis brazos y cuello. Intenté gritar, pero no pude. Entonces, una voz más profunda, más antigua, habló desde la madera misma. Ella es mía. Y ahora tú también. Pensé que iba a morir. Pero en ese momento, escuché a mi tía Elena gritando mi nombre desde abajo. Gritó con tanta fuerza que el hechizo pareció romperse. La puerta se abrió sola. Caí por la escalerita, rodé y perdí el conocimiento. Desperté en mi cama, con un moretón en el brazo en forma de pequeña mano. Mis padres estaban ahí. Mi tía también. Les conté todo. Mi madre me creyó al ver mi brazo. Esa misma tarde, llamaron a un cura del pueblo. Bendijo la casa del árbol y ordenó destruirla. Al desmontarla, encontraron algo enterrado bajo las tablas, una caja pequeña de madera. Dentro, un vestido blanco desgastado, un mechón de cabello y una medalla con el nombre Lucía grabado. Lloramos todos. Mi tía por fin pudo despedirse de su hija. Le dieron sepultura como merecía. Y aunque desde ese día no volvió a escucharse ningún susurro, yo sé que algo sigue allá arriba entre los árboles. Hoy tengo 27 años. Nunca más volví a ese pueblo. Pero a veces, cuando el viento mueve las hojas cerca de mi ventana, siento que alguien me observa. Y a veces, escucho una voz suave que me llama por mi nombre. Desde lo alto. Desde una casa que ya no existe. Desde donde habita lo que no quiere ser olvidado. Lo que habita en las ramas. Mi nombre es Laura Quintana y tenía 14 años cuando ocurrió lo que estoy por contar. A veces me pregunto si fue real o si mi mente lo creó todo como un mecanismo de defensa. Pero luego sueño con las ramas, con ese crujido seco, con esa cara sin ojos asomándose por la ventana de la casa del árbol, y me doy cuenta de que todo fue verdad. Todo comenzó cuando mis padres decidieron llevarme a pasar las vacaciones de invierno a la vieja cabaña de mis abuelos, en un bosque cerca de Valle de Bravo, en el Estado de México. La cabaña estaba rodeada por árboles altos, una mezcla de pinos y encinos que hacían que el lugar pareciera aislado del mundo.
Apenas llegamos, vi una estructura entre las ramas de un árbol gigantesco, al fondo del terreno, una casa del árbol vieja, cubierta de musgo y con la madera ya oscurecida por el paso de los años. Era de tu tío Esteban, me dijo mi abuela, mientras servía café. Pero desde que él desapareció, nadie ha vuelto a subir. Esa palabra me desconcertó, desapareció. ¿Cómo que desapareció? Mi abuela evitó mi mirada. Solo dijo que una mañana, cuando tenía 8 años, salió a jugar a la casa del árbol y nunca regresó. La policía buscó por semanas, incluso tumbaron árboles, pero no lo encontraron. No había huellas, ni rastros, nada. Solo una cuerda colgando del árbol que antes usaban como columpio. La historia me dio escalofríos, pero también me despertó una curiosidad tremenda. Esa noche no pude dormir. Algo en mí quería saber qué había ahí arriba. Quería ver lo que mi tío Esteban vio antes de desaparecer. A la mañana siguiente esperé a que mis padres salieran a caminar por el bosque y me acerqué al árbol. La estructura, aunque vieja, seguía firme. Subí por una escalera de madera carcomida. Cada peldaño crujía como si se quejara. Al llegar arriba, empujé la puerta con cuidado. El interior era pequeño. Tenía una ventanita circular, una mesa vieja y un montón de hojas secas acumuladas en el suelo. Pero lo que más llamó mi atención fue una especie de símbolo tallado en una de las paredes, un círculo con líneas que se cruzaban como ramas. Estaba hecho con algo que parecía carbón o sangre seca. A su lado, en letras temblorosas, alguien había escrito: "El cuelga de las ramas. No lo mires". Sentí un escalofrío, pero no me fui. Miré por la ventanita y al enfocar la vista hacia los árboles de enfrente, lo vi, algo colgaba de una rama a unos 6 metros de altura. Era una figura, pero no era humana. Se balanceaba suavemente, sin moverse. Tenía brazos larguísimos, casi como ramas. Su cabeza era ovalada, sin ojos ni boca. La piel era oscura, como corteza quemada. Me agaché de golpe. El corazón me latía con fuerza. Respiraba agitada. Y entonces, escuché pasos en el techo de la casa del árbol. Lentos. Crujientes. Como si algo caminara sobre mí. Salí corriendo. Bajé de un salto y no paré hasta llegar a la cabaña. No le conté nada a mis padres, pero esa noche tuve pesadillas con ramas que me rodeaban y me apretaban el cuello. Y en el sueño, mi tío Esteban me decía: no lo mires a los ojos. Él ve dentro de ti. Al día siguiente, amaneció nublado. Todo el bosque estaba cubierto de niebla. Mientras mis padres cocinaban, escuché una voz que me susurró al oído, justo detrás de mí: Laura, sube. Me congelé. No había nadie. Pero la voz era real. Y no era humana. Tenía un tono hueco, seco, como hojas pisadas. Esa noche, cuando fuimos a dormir, escuché ruidos afuera de mi ventana. Golpes suaves. Rasguños. Me asomé lentamente y lo vi. Él estaba colgado del árbol, frente a mi cuarto. Sin moverse. Sin ojos. Solo flotando, como si fuera parte del bosque. Pero lo peor fue que me miraba. Sin tener ojos, me miraba. Grité. Mis padres se despertaron, pero al mirar por la ventana, no había nada. Seguramente fue un animal, dijo mi papá. Pero yo sabía que no. Al tercer día, ya no aguanté. Tomé una linterna y subí de nuevo a la casa del árbol. Esta vez había algo nuevo, un cuaderno viejo, cubierto de moho. En la portada decía Esteban. Lo abrí con manos temblorosas. Las primeras hojas eran dibujos de árboles, cuervos y juegos infantiles. Pero después, los dibujos cambiaban. Aparecía una figura colgando de ramas, y luego mi tío, dibujado con lágrimas, rodeado de palabras como: no puedo bajar. Él me quiere aquí. El árbol no me deja ir.
En la última hoja, había un dibujo que me hizo soltar el cuaderno. Era yo. Dibujada con mi misma ropa, parada frente a la casa del árbol. Y detrás de mí, la figura colgante. Entonces lo escuché, dentro de la casita, susurrándome. Ahora eres tú. Las paredes comenzaron a crujir y sentí que algo se movía debajo del suelo. Ramas. Ramas que subían desde el tronco y buscaban mis piernas. Grité. Agarré la linterna y la lancé al símbolo en la pared, rompiéndolo. Todo se detuvo. Las ramas se encogieron. La casa tembló. Y entonces, desde el techo, cayó una pequeña medalla de oro con la inicial E grabada. Era de mi tío. La tomé y bajé corriendo. Nunca volví a subir. Esa misma noche, conté todo. Mi abuela lloró al ver la medalla. Al día siguiente, mandaron cortar el árbol. Pero al talarlo, el leñador encontró algo dentro del tronco hueco, un esqueleto pequeño, con ropas de niño. Era Esteban. Había estado allí todo el tiempo. El árbol lo había tragado. Después del entierro, los susurros cesaron. Pero yo sé que eso que colgaba no era solo el espíritu de mi tío. Era otra cosa. Algo más antiguo. Algo que vive entre las ramas, esperando. Hoy tengo 28 años. Me alejé de los bosques. No vuelvo a mirar una casa del árbol sin que me suden las manos. Pero a veces, cuando hay viento fuerte y los árboles crujen, siento que él me sigue buscando. Porque una vez que te ve, ya nunca te olvida.